Buenas tardes. Pues vamos a iniciar la última actividad de hoy. Cuando se programó en su momento, ya era una ponencia interesante, pero aún lo es más ahora porque nos hemos visto sobrepasados por la actualidad. Tenemos con nosotros a Nilufar Saberi, a la cual agradezco mucho su presencia porque sé que está muy solicitada por los medios de comunicación y lleva unos días un poco ajetreados con diversas entrevistas, que es una activista iraní por los derechos humanos, especialmente centrada en la situación de las mujeres bajo el régimen teocrático iraní y que lleva exiliada en España ya bastante tiempo. Nos va a dar una visión real de lo que es una situación en un país bajo un régimen de este tipo. Y digo una situación real porque muchas veces todos tendemos a hacer comentarios y a analizar esa situación desde la comodidad y la facilidad que tenemos a hacerlo, pues hablando, por ejemplo, en un foro como este, en un Estado democrático en el que tienes libertad de opinión y puedes opinar y no vas a ser perseguido ni por tus opiniones, ni por ser mujer o por ser homosexual, cosa que sí ocurre en el régimen iraní. Entonces, muchas veces debemos quitarnos esos falsos buenismos de hacer una perspectiva desde un punto de vista occidental de cómo es nuestra sociedad y lo que ocurre allí, porque debemos recordar que estos buenismos lo que han conseguido es que lleve 50 años prácticamente el régimen teocrático iraní allí persiguiendo y vulnerando derechos. Con lo cual, sin más, porque lo interesante no es lo que yo diga, sino lo que diga ella, le voy a dar la palabra y la primera pregunta que la quiero hacer es para que nos ponga un poco en perspectiva cuál es la situación de los derechos humanos en Irán y más en concreto respecto de las mujeres. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un auténtico placer y lujo estar hoy aquí. Con permisos, voy a tutear con vosotras, con vosotros. No es por quedar bien, es realmente necesario que podamos tener una charla de tú a tú, sobre todo con las personas que podéis influir en las decisiones que se toman, que nos incumbirán, nos influenciarán en todas las personas, al menos en España. Soy activista de campo, como digo, no soy especialista en nada, simplemente una ciudadana que soy consciente de mi responsabilidad en el mundo en el que vivo y me siento obligada a aportar lo que está en mi mano para poder tener un mundo mejor entre todas y todos. Llevo desde 1980 en España, con que me siento tan española como iraní, y dentro de mis posibilidades intento aportar tanto a mis hermanas y hermanos iraníes dentro de las fronteras de Irán, que es un gran campo de concentración de alta vigilancia y en unas condiciones infrahumanas, como a mis hermanas y hermanos españolas, españoles, que al parecer no ven el peligro de lo que supone el imperialismo islamista, que solo están centrados en el imperialismo estadounidense. Antes de la llegada de los teocráticos, de los islamistas al poder, en general, la situación de la nación iraní era una situación muy superior a lo que tenían los países de la zona, en especial las mujeres, porque bajo la dinastía Pahlaví experimentamos un desarrollo económico, industrial, cultural, social, artística. En especial las mujeres, insisto, porque lejos de ser ellos feministas, eran inteligentes y sabían que no se puede
modernizar un país mientras la mitad de la población no es parte activa de este empuje, ¿no? Y allí encontramos nuestra oportunidad las iraníes que llevábamos mucho tiempo luchando por nuestros derechos, como absolutamente todas las mujeres en todos los rincones del mundo. Se nos dio derecho al divorcio, custodia de los hijos, no teníamos que tener ya, nos quitaron todas las limitaciones a nivel legal para que podamos tener libremente un desarrollo académico, profesional, artístico, de cualquier índole. Otra cosa era la sociedad, hace 60, 70 años, que era muy machista y que no era una excepción en el mundo. Era lo normal, las leyes iban por delante de la sociedad para que fuéramos alcanzándolas, ¿verdad? Cuando digo islamista, me refiero a un tipo de gobierno que está basado en la misógina ideología política fundamentalista, totalitaria, islamista, que utiliza la religión para someter a las personas y para llegar al poder y mantenerse. Y su objetivo es implantar el imperio del Allah sobre la tierra. Khomeini decía que solo hay dos mundos, el mundo musulmán y el mundo no musulmán. Y el mundo musulmán acabará gobernando sobre el resto porque es la voluntad de Allah. Y para ello tienen dos vías, el yihad, que es la guerra santa, y el vientre de sus mujeres. Cuando llegan a Irán, la verdad que en la sociedad iraní no conocíamos que era así. Había gente muy religiosa, muy ultra practicante, había mujeres que no las dejaban salir a la calle porque decían que tanto el padre como el hijo, los pahlavis, habían desnudado a las mujeres iraníes. Eso significa que enseñábamos más allá de la cara y las manos, y que en una sociedad donde las mujeres andan desnudas, que las musulmanas decentes no podían pisar. Fue lo único bueno que trajo la teocracia islamista a Irán, sacar a estas mujeres que nacían y morían dentro del muro de sus casas, porque no podían mezclarse con una sociedad corrupta, y, por ejemplo, para convertirlas en policías de la moral y la virtud, aunque sea para reprimir a otras mujeres, pero ya no están enterradas en vida. Cuando estábamos en la época de Pahlavi, teníamos ministras, teníamos de todo, o sea, no había profesión negada a las mujeres, presidentas de tribunal, teníamos juezas, teníamos cirujanas, absolutamente embajadoras, todo tipo. Con la llegada de los islamistas al poder, de la noche a la mañana, nos roban, nos secuestran nuestra identidad como seres humanos íntegros e independientes. Ya dejamos de ser sujeto de derecho. Nos convirtieron en el feudo de nuestro tutor varón, mayormente padre-marido. Nos retiraron absolutamente cualquier derecho mínimo que pueda tener un ser humano. Lo único que nos dejaron fue el derecho al voto, conseguido en 1963, anterior incluso a países, algunos europeos. La primera vez que nos echamos a las calles en Irán en protesta fue el 8 de marzo de 1979. Khomeini llegó a Irán en febrero de 1979, el 8 de marzo ya estábamos en las calles las iraníes, porque Khomeini decía que no podía permitir que las empleadas públicas fueran desnudas a trabajar. Hombre, dicho así. Y nosotras salimos a las calles a decir que no hemos hecho una revolución para ir para atrás, porque además, ¿por qué de la revolución? Porque pese a todo lo bueno que trajeron los pahlavis como país, lo que es a nivel material,
eran dictadores, tanto el padre como el hijo. No había libertad de expresión, no había pluralidad política, se perseguía a los comunistas, sobre todo, casi que era un delito ser comunista, eran detenidos, encarcelados, torturados, ejecutados, y queríamos ser partícipes de la suerte de nuestro país, a nivel político también. Y nos encontramos que muy lejos de ser partícipes del futuro, del presente de nuestro país, hemos dejado de ser partícipes de nuestra propia suerte, que prácticamente dejamos de existir. Y así se hubiera quedado si desde el 8 de marzo de 1979 no hubiéramos estado en las calles hasta el 8 de marzo de 2026, que no las hemos dejado. ¿Quién convenció a las iraníes para que volviesen a sus casas contra ese atropello del código obligatorio de vestimenta para las mujeres? Otras mujeres. Mujeres de izquierda, pero de una izquierda de la época, de la rancia, ¿verdad?, de la época soviética, que decían que lo más importante es luchar contra el antiimperialismo, que los derechos siempre pueden esperar y se conseguirán. Mientras haya imperialismo en el mundo, no habrá derecho que valga. Y si hace falta que nos pongamos una manta en vez del velo, nos pondremos la manta con tal de que no vuelva el Shah a Irán. Seguimos igual. A fecha de hoy se está anteponiendo el antiimperialismo a los derechos humanos. Se está anteponiendo a los derechos de las mujeres. Los derechos humanos siempre pueden esperar, y si son de las mujeres, son mucho más pacientes, ¿verdad?, esperando. Hemos visto que no resulta, hemos visto que no funciona, que el imperialismo existió, existe y existirá. De lo que no podemos desistir es de luchar por nuestros derechos humanos. Personalmente creo que cualquier ley que vaya en contra de los derechos humanos, sea ideológico, político, religioso, para mí no tiene ningún valor para ser respetado. Las leyes están para proteger a las personas, no están para atacarnos. De allí que en Irán, por ejemplo, una de nuestras luchas es la lucha pacífica cometiendo desobediencia civil. Por ejemplo, no cumplimos el código de vestimenta obligatorio para las mujeres, que consiste en que no podemos enseñar más allá de la cara y las manos, no podemos ir desnudas, y eso lo hacemos, y nos puede costar la vida, como ha costado, pero lo seguimos haciendo. Fijaros qué cosa a lo mejor más superficial, pero el hecho de que los hombres vayan en bermudas, esto están infringiendo la ley y les puede costar la vida y les ha costado. Lo que nunca hemos hecho es coger armas, pero llevamos medio siglo pidiendo socorro a la comunidad internacional. Pedimos que acuda a rescate de un pueblo sometido por un gobierno ocupante, porque desde momento cero ya dejó claro Jomeini que aquel que se siente parte de unas fronteras, de una bandera, está siendo antiislámico, porque solo hemos dicho que hay dos mundos, musulmán, no musulmán, no hay más. Tu hermano está donde hay otros musulmanes. Han intentado borrar nuestra historia, han intentado borrar nuestra identidad, milenaria identidad, no lo han conseguido. Siempre hemos luchado por mantener nuestras raíces, nos sentimos orgullosas de nuestras raíces, de compartirlas y de enriquecerlas con otras culturas, siempre una cultura abierta, la persa, como la conocemos. Yo prefiero decir iraní, porque dentro de Irán estamos los persas, que somos mayoría, pero también tenemos un abanico muy amplio de etnias con muchísima riqueza cultural, como puedan ser los turcos iraníes, árabes iraníes, los kurdos, los lores, los baluchís, los gilanís. Es que es tan tremenda esa variedad y esa riqueza que llamar a Irán solo Persia
sería, pues de alguna manera, privarnos de todas las demás riquezas culturales que tenemos. Las iraníes nunca hemos aceptado el hecho de que se nos haya pretendido convertir en el feudo de nuestro padre, de nuestro marido, de nuestro tutor varón. Hemos luchado mucho a lo largo de estas décadas. Los hombres cada vez se han ido incluyendo más en esta lucha porque lo han sentido en sus propias carnes. Solo una sociedad, un pueblo como el pueblo iraní, que ha vivido casi medio siglo en una inquisición islamista, se dice pronto, implantado en el siglo XX y que desafortunadamente sigue existiendo en el siglo XXI, sabemos de lo que os hablamos, sabemos que esto es insostenible, es incompatible con la vida como la entendemos, porque respirar no es vivir. Y lo que necesitamos es que esa experiencia que nos ha llevado a que descubramos que la igualdad no es un ideal a conseguir, es una necesidad para toda sociedad que se digna a llamarse evolucionada, desarrollada y, sobre todo, democrática. Nuestros hombres salen a las calles, hombro con nosotras, a gritar mujer, vida, libertad, a pedir igualdad. En septiembre de 2022 en Irán nació la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad. ¿O alguien me puede decir en qué momento de la historia se han echado los hombres a la calle a parar las balas con sus cuerpos y gritar como el primer reclamo los derechos de la mujer? Esta experiencia solo nace del infierno islamista en el que nos hemos visto obligados a soportar, pero esto es para compartirlo con el mundo entero, no hace falta echarse al fuego para saber que quema. Esta experiencia es compartida, ha traspasado fronteras y se ha convertido, cada vez se ha potenciado más, y se ha convertido en la Revolución Irán 2026, que ya no pretendemos mejorar nada. Lo único que queremos, porque hemos llegado a la conclusión, tanto mujeres como hombres y mujeres, de que no hay manera posible de reformar un gobierno que dice, que habla en nombre de Allah, que las leyes son divinas y que ellos son los brazos ejecutores. No existe ninguna posibilidad de poder hacer reformas. Tenemos que derrocar este régimen. El régimen talibán en Afganistán, el régimen teocrático en Irán, mientras no sean derrocados, jamás seremos liberadas las mujeres. De allí que se enlace la lucha feminista por la igualdad con el derrocamiento de ambos pueblos, ambos gobiernos o regímenes, mejor dicho. Porque a veces me dicen, pero claro, una cosa es luchar por los derechos de las mujeres y otra cosa es derrocar un gobierno. Encima lo llaman soberano. ¿Perdona? Soberanía lo tenemos los pueblos. No lo tiene un gobierno ocupante que masacra a su propio pueblo. ¿Qué soberanía le estamos dando a unos criminales que llevan cometiendo crímenes de lesa humanidad desde que han llegado al poder? Y ante el ensordecedor silencio de la comunidad internacional, con el paso del tiempo solo lo han intensificado. Ha ido a más cada vez. Desde 2009, el primer levantamiento masivo en Irán, cuando ya digamos que el pueblo desistió de toda reforma posible, hasta la fecha de hoy cada vez han masacrado más, cada vez han detenido más, encarcelado más, torturado más, afinado los sistemas de tortura y sometimiento, han tenido tiempo de sobra y en total impunidad a desarrollar su carnicería y el mundo ha mirado para otro lado. ¿Qué le debemos el pueblo iraní a nadie? Que ahora vengan a querer exigirnos un futuro político ideal para Irán. El pueblo iraní queremos hacer 3 comidas al día. Queremos tener agua que beber,
aire que respirar, que no nos peguen un tiro en plena calle. Queremos tener una mínima de tranquilidad y gozar de una mínima dignidad como seres humanos, más o menos como los países de alrededor, exceptuando Afganistán, por supuesto. No hay ni un solo país democrático en la zona. Lo más democrático parecido es Turquía y el presidente lleva 20 años presidiendo. ¿Y nos exigís que ahora vayamos a ser la Suiza de Oriente Próximo? ¿A cuento de qué? ¿Qué nos habéis dado para venir ahora a exigir un ideal allí en medio de este infierno? No, el todo o nada no funciona, el blanco y negro no existe. Tenemos que ir mejorando, poder sobrevivir a nuestros asesinos, a nuestros verdugos, para que con el paso del tiempo podamos luchar para mejorar la situación. En un país donde nuestra vida está en peligro en cada segundo, inclusive en nuestras propias casas, ¿de qué democracia nos estáis hablando? ¿De qué nos condenáis que aceptemos cualquier tipo de apoyo que recibamos para eliminar a nuestros verdugos? En Irán se celebró la eliminación de Jomeini como si fuera lo más grande del mundo. Para nosotros lo ha sido. Jomeini ha sido la cabeza de la maquinaria de masacre de un pueblo que no ha podido, que no tiene con qué defenderse, a puerta cerrada, aquí desde la comodidad de sofá de nuestras casas, desde la seguridad que nos ofrece un país libre y democrático. Venimos a exigir un gobierno democrático para otros países donde nuestra aspiración es seguir vivos y vivas. Realmente quiero que reflexionéis y no comparéis aquello con nada de lo que os pueda sonar, porque la realidad de lo que hemos pasado el pueblo iraní solo se sabrá pasado el tiempo, saldrán libros, películas, documentales sobre ello y sabremos lo que hemos pasado y a lo que hemos tenido que enfrentarnos y por qué estamos dispuestas, no desde la alegría, sino desde desamparo, a que caigan bombas que van en principio, en contra de nuestros verdugos, aunque estas bombas lleguen a matar a nuestros familiares también. Pero es que si nadie hace nada, si todo sigue igual otros 50 años, la vida es inviable en Irán a todos los niveles, material inclusive. Irán va a desaparecer como país. Isfahán, que lo conoceréis muchas, que es una ciudad que es patrimonio de la UNESCO. Cada año cae el suelo para abajo. Se dice que dentro de 10 años no va a existir tal cual. Literalmente, Irán se está cayendo a todos los niveles. Y nos estamos preocupando por si viene el hijo del Shah Irán. Pero sí que vamos a desaparecer como país, como pueblo. Lo que quieren es vaciar Irán de iraníes y reemplazarlo con islamistas de todas partes del mundo. Somos más de 10 millones de exiliados en el mundo, de iraníes. Y lo que hacen es traérselo, les dan nacionalidad para que vayan a las urnas, que luego sale por la televisión lo democrático que es la teocracia islamista que celebra elecciones. ¿En qué condiciones? Tienen que ser varones, islamistas todos, tienen que ser pasado por el filtro de Consejo de los Sabios, entre esos 5 o 6, votar al que más rabia os dé, y aún así sale el preferido del líder supremo. ¿Queréis que sigamos con eso? ¿Lo veis más democrático? Más acorde al siglo XXI, a los ideales del progresismo europeo. Esa cercanía con el islamismo es absolutamente incomprensible, porque cuando llegan al poder, la izquierda es la primera perjudicada del régimen islamista. Cuando llegaron a Irán,
habían prometido pluralidad política. Y lo primero que hicieron en menos de 3 meses fue ejecutar a 5.000 comunistas. Memoria de pez. Yo me quejo de que tengo memoria de pez, pero parece ser que no soy la única. Compañeras, compañeros, de verdad, tenemos que reflexionar. No vale el discurso fácil, eso no es cómodo. No hay buena solución. Hagamos lo que hagamos, el pueblo iraní estamos vendidos, vamos a salir perjudicados y de lo que se trata es quedarnos con lo menos malo. No hay opción buena, no existe. Y si alguien en algún lugar del mundo tiene una propuesta, lo acogeremos con 1000 amores. Lo que no se puede es rechazar lo que hay a cambio de nada. O sea, tú rechaza esto porque no te parece bien, pero propone otra cosa. La opción de seguir medio siglo más bajo el yugo de la teocracia islamista no es opción para el pueblo iraní. Perdona, que es que nos come el tiempo. Muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta, que a ver si puede ser breve la contestación, aunque sé que es difícil, porque es un tema un tanto polémico. Tú sabes, porque tú llevas mucho tiempo ya con nosotros aquí en España, que hay en Europa, empezó en Francia, en Bélgica y ahora ha llegado a España, una polémica sobre si se debe prohibir o no se debe prohibir el hijab y se debe prohibir el burka. Entonces, como persona obligada por estas leyes, me gustaría conocer tu opinión sobre si realmente es una elección libre de la mujer o es una imposición y que me comentes cuál es tu visión sobre el peligro de que esto se pueda reproducir en Europa. Bueno, es una pregunta muy difícil, pero me encanta, porque es que como yo no vivo de eso, yo tengo que trabajar mucho, igual que todo el mundo, a pagar facturas, me puedo permitir el lujo de no tener pelos en la lengua, ¿verdad? Eso es importante. No estoy cercana a ningún partido político, ninguna institución pública, nada. No tengo compromisos con nadie, conmigo misma y con lo que yo creo que es lo mejor para mi entorno. Vamos a aclarar un concepto básico. Cuando decimos hijab, hasta suena exótico, ¿verdad? Es el velado de las mujeres. El velado de las mujeres no tiene ninguna base espiritual ni religiosa. Tiene toda su base, absolutamente toda su base, en lo sexual. Porque, por si no lo sabíais, Allah ha implantado en el ser varón un impulso tan sumamente incontrolable que necesita la participación, colaboración de la mujer para poder atarlo. Eso habla de su salud, el vigor sexual del varón. Cuanto más alto, más sano es ese varón. Esto se lo ha dado Allah para que pueda disfrutar en primer término y para traer cuantos más hijos al mundo para el jihad. El hombre no es capaz de controlarlo, pero no es culpa suya porque ya le viene dado. Entonces, la mujer somos la responsable del comportamiento sexual del varón, porque nosotras tenemos la capacidad de velarnos para que él no tenga que sufrir tanto, bien pecando de pensamiento o de obra. Y además que nos lo dicen tal cual, si tú andas tentando a los varones, atente a las consecuencias. Tú te llevas el mismo pecado, arderás en el infierno por haberle producido, por haberle provocado este pecado al varón. Entonces, la base está donde está. Esto va contra cualquier tipo de derecho humano, de igualdad y de dignidad. La base ya va muy mal.
Luego está el que el velado de las mujeres no depende tanto de los metros de la cortina, de la funda. Lo que es el niqab, que solo ves los ojos, y lo que es el burka, que solamente tienes unas rejillas aquí, ya es una expresión de máxima brutalidad del borrado de las mujeres. Porque la mujer tiene que ser invisible, inolora, insonora, no nos podemos perfumar. A la mujer que se la oye andar, por sus pasos habla el diablo. Cuanto más lejos de la sociedad, mejor, pero si tenemos que estar en la sociedad, tenemos que estar veladas, porque somos parte responsable directa del sufrimiento sexual del varón si no consigue satisfacerlo en este momento. Y lo malo, como ya hemos dicho, que somos propiedad del varón, lo más grave ya de todo esto es que uno vaya a poner el ojo a una que no es suya. Eso ya es la repera, porque estás invadiendo propiedad privada. ¿Nos damos cuenta de la raíz que tiene esa palabra hijab tan exótica? Esta de que nos quita movilidad, nos marca. Tú entras en un país musulmán y ¿cómo sabes que es un país musulmán? Porque la mayoría de las mujeres ya están marcadas, llevan el símbolo material del sometimiento de la mujer a la ideología extremista islamista. Está el tema de lo que llamamos el pañuelo. Tiene el mismo significado, es menos agresivo a la vista, pero el significado está basado exactamente en lo mismo. Mi opinión personal, que no soy experta en nada, el niqab y el burka tiene que estar prohibido en el mundo entero, indistintamente de la edad de la mujer. Pues muchísimas gracias. Agradecemos tus explicaciones, creo que has dejado muy claro. Un segundo. Es que es muy importante. Y el velo tiene que estar prohibido para las menores en espacios públicos para evitar el adoctrinamiento de la criatura desde así, para que luego no llegue a la edad adulta y que diga que lo ha elegido desde la libre elección. En la sociedad somos responsables de cuidar a todo el mundo que está en nuestro entorno y las menores musulmanas también son parte de esto. Pero es que el Gobierno es responsable de que a estas criaturas no se les roben los derechos, no se les discrimine por ser musulmanas. Y esa discriminación las viene desde dentro de sus hogares. El Gobierno es como si un padre o una madre maltrata, pega a sus hijos y decimos, uy, es que es su casa, es que es su cultura. No, el velado de las menores es un maltrato, es una violencia contra mujeres, contra menores, las mismas que casan a los 8 años y 9 meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que nos has dado una visión bastante clara y damos la palabra al decano Eugenio Ribón.